Querido diario, este es casi el final de nuestro hermoso viaje familiar a través de África. Hace casi 8 meses, mamá dijo: empaqueta tus juguetes favoritos y nos vamos a África. Hay tantas cosas que quiero contarles a mis amigos en Barcelona, pero creo que la cosa más impresionante fue la visita al pequeño colegio de Madagascar. My name is Amy and I'm 7 years old. My name is Jason and I'm 9 years old. We are going to South Africa for 8 months. And are you excited? I am very excited. Me too, I'm very excited. No es la primera vez que mi hermana Amy y yo viajamos a Sudáfrica. Mami nació en Sudáfrica, así que tratamos todos los años de ir a Sudáfrica para celebrar la Navidad con el abuelo. Pero ir allí durante 8 meses es algo que nunca antes habíamos hecho. The skies are cold and gray. The storm is on its way. Mi hermana Amy es 2 años menor que yo. A pesar del hecho de que es una niña, es súper simpática. Papá es de Alemania y cuando no duerme, siempre trata de hacernos reír. Ah, y por cierto, es el que está grabando, así que casi no lo veremos en la película. Souls unchafed. You left your heart in paradise. You left it all to roll. Happy to be home. Absolutely. There's nothing, no better place than home. Después de un largo vuelo, aterrizamos en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, donde el abuelo ya nos estaba esperando. Es alemán, pero decidió mudarse a Sudáfrica hace 50 años, así que lo vemos solo una vez al año. So let me take you back to paradise. All you gotta do is close your eyes. And when you're frozen with desire, we'll put our toes up to the... No nos quedamos mucho tiempo en Ciudad del Cabo, porque papá y mamá dijeron que teníamos que empaquetar nuestras cosas para un viaje muy largo y emocionante. Got a surprise for you. Okay, what? Do you want to see how we're going to Namibia? Yes. Go have a look. That's the car. So what does that mean? We going camping! Yeah! Wait, you're really seriously? Yes, I'm being serious. You're sorry. Yes, me too. Yay! Un viaje a Namibia, en una furgoneta de camping con mamá. No podía creer que fuera verdad. We're almost there and we're going camping now. On the roof. Hello, now we're at the camping place. And we're gonna camp today. And Mommy's also gonna camp. Und was ist hier? A camping spot, a car, camp, mountains, rocks, and the family. Are you happy? Yes. Excited? Very. Und Simsalabim. Wir haben ein Zelt. Voila. I'm coming in! I love it! We got a window! We got a window! Yes, first. En nuestro colegio de Barcelona, nuestros amigos habían vuelto de las vacaciones de invierno. Por eso vino Olivia a este viaje, para poder estudiar con nosotros y seguir el ritmo del colegio.
20 plus 20? Niemand. Olivia es de Alemania y vivía con nosotros en Barcelona un par de meses antes de empezar el viaje a África. We're going now to Bird Island. And what do we see there? Birds. Con Olivia estábamos practicando matemáticas, español y sobre todo alemán. Pero nuestras excursiones fue cuando aprendimos sobre el mundo y los animales. Como en la isla de los pájaros, donde vimos tantas aves hermosas que solo se podían ver allí. En un letrero leímos que habían 20.000 aves viviendo en esta isla. And where we're going today? To Namibia. There's it. Yippee! Customs 800 meters. Stop, I told you. Okay. Sorry. Sorry, I told him I'm sure we have to stop for you guys. And he goes, no, Okay. I'm sure we've done everything. Okay. I'm sorry. So, do you need What do you need? Passports? Passports and the receipt to pay for the road. Okay. Thank you. For the road? This is crazy for the video. Jesus, how many countries and how many borders have you crossed? You're about to burn rubber and go through the customs control. We going on a dirt road. Just follow the road. The blood in your veins like a track for the trains. The heart always aims for the place where you belong. Just follow it home. We've seen interesting stuff. What do you mean? Like up there. Zebras running. Oh, he's looking. Need to stop searching. Are they white with black stripes, or are they black with white stripes? Just follow the road. Well, now we saw already giraffes, zebras, and monkeys, and Wildschweine. Wie heißen die? Hot dogs. Can love Hey, was hast du da? exist Eine Dödel. unexpressed Eine Ist- Schildkröte. with no way to show it to you in the flesh? If you follow the road till it leads you back home. You'll find He done pee-pee on my hand. is yes. Por la noche, en el campamento, estábamos mirando murciélagos. Como yo los llamo, Fledermausen. Ja, they bugs, they Fledermausen. Yeah? They Fledermausen. What's a Fledermause? It's Amy language. It's Amy language. Mhm. Uh-huh. Fledermausen. Fledermausen. I just love the way these trees are. It's like, don't you think it's magical? Yes, it's like a window. Yeah, exactly. It's like a window into the sky. I mean, we got a flat tire. Voll im Sleep. Was machen wir mit dem Reifen?
change it into the other spare tire. Hilfst du mir? Nope. Hey, wo sind wir? Fish River Canyon. Und wie fährt die Mami? Turbo, 20 kilometers per hour. Llegar al Fish River Canyon fue una de las cosas más increíbles. Tiempo antes estábamos conduciendo por el ardiente desierto y de repente, justo enfrente de nosotros, estaba este enorme cañón. Mami dijo que era el segundo cañón más grande del mundo. Right now, where are we? In Fish River Canyon, and I think here it is. Wow. Whoa. Okay, I can show you it. No electricity and ready the bare essentials. Jason, look Eh? at the shower! A toilet! And a shower! And where you wash your hands! El siguiente lugar donde acampamos fue en medio del desierto. No habían casas, tiendas o restaurantes alrededor. Nada. Y lo mejor fue que fuimos los únicos en el campamento esa noche. Das ist ein Backhotel. Ja, ein Hotel. No other soul Oh, around. Jason, look! Us and the stars and the bug hotel. What happened last night? That animals came around us. And Mary started shouting, and then you woke up. And what do you think? What animals was this? Of a cheetah, maybe. Here. There. Walking through here. So they got 1, 2, 3, 4, 5 fingers and one little patch. But that's my footprint. Which one? This one. I went here. And that was mine. Do you walk like this, Amy? Yes, I do. Todavía no sabemos si fue un guepardo el que nos visitó esa noche. Lo curioso fue que desde ese día mamá ya no quería dormir con la tienda de campaña en el suelo, porque tenía demasiado miedo de los animales. A partir de ese momento, mamá siempre quería dormir con la carpa sobre el techo del coche, y por eso papá tenía que dormir en el suelo. Donde fuéramos, habían animales corriendo libremente. No habían ni puertas ni vallas, solo animales en la naturaleza. When I'm tired
Habían cebras, habían jirafas, habían antílopes. Todo como en un zoológico, pero un zoológico muy grande. Pero luego llegamos a un sitio que nos explicó papá, donde hay las dunas más grandes del mundo. Yo me las imaginaba grande, pero lo que vimos eran gigantes. Y obviamente queríamos subirlas. I'm dying, you know. Jason, you only did this bit. Come on, you can do this. Así que nos levantamos pronto por la mañana, antes de que el sol calentara demasiado, y comenzamos a subir la duna. Subir una duna es realmente difícil, porque cada paso que das, realmente das 2 pasos atrás. Pero finalmente llegamos a lo más alto de la duna 45. I told you, Mommy, it's a fantastic view. No era la duna más alta, pero desde allí arriba tuvimos unas vistas impresionantes. Desde arriba vimos la duna 7, la duna de arena más alta del mundo, con 388 metros de altura. We just climbed June 45. But with lots of stops on the way. I made it! Fuimos a un museo cultural donde la gente nos mostró cómo vivían antes. La tribu se llamaba Damara. Fue muy interesante ver cómo bailaban, lo que usaban para medicinas y cómo hicieron fuego y estas cosas. In the past, because they didn't have any hospitals or any clinics. But nowadays we use the medicine for the first help, like first aid, and then we go to the nearest clinic or to the nearest hospital. If you're having a bleeding nose or non-stop headache, take a dry dung, take a coal from the fire, put on top of the dung, and then you inhale the smoke, and the bleeding nose will also stop. And this is what the? The elephant dung. Elephant dung. Guaros. Guys, if you don't know how to make a fire, don't know how to hunt, you are not going to get married. Okay, now we driving, and it's very beautiful here. Can you look at me, please? Hello? Nuestro siguiente destino era la montaña de Spitzkoppe. Es una impresionante roca de 700 metros de altura en el medio de la nada. Don't you want to do the mountain? Yes, I do. But then, let's get out. Teníamos un campamento perfecto justo al pie de la montaña. Y como a nosotros nos encanta escalar montañas, escalamos una. We climbing the mountain. Cool. So let's go.
Hello, now we're going to Tosha and we're going to see lots of animals. Parabodus villosus, one of the deadliest scorpions in the world, can be found in the entire western region of Namibia. So, we're basically screwed. El Parque Nacional de Tosha era el destino principal de nuestro viaje, donde queríamos ver muchos animales. We read in a book that there's 18 elephants and 7 what? 7 lions? Lions, 7 lions. Era la primera vez en mucho tiempo que no dormíamos en las tiendas encima del coche, sino en un confortable hotel con piscina. A scorpion in the water. When we were swimming, we saw a scorpion in the water. Uy, Yeah, it's big. it's a deadly scorpion. And you're not scared? Not really. I'm Why? not scared. Because it was the scorpion and that's why I'm not scared. Every cowboy, he always misses when he's aiming at the target in his head. And every broken man finds his idle hands grasping at tomorrow's promised land. And I've been thinking about running, and I'll get out on the town just for myself. And that's when I saw her, and she looked right through me. And when I said I do that day, I really do. 'Cause every cowboy, he always misses his shot when he's aiming at the target in his head. And every broken man finds his idle hands grasping at tomorrow's promised land. And I've been thinking. Los 3 días en el Parque Tosha fueron el final de nuestro viaje a Namibia. Me hubiera quedado para siempre allí, mirando los animales, durmiendo en el techo de nuestro coche. Simplemente me encantó. Era como estar en un documental de naturaleza. Y lo mejor era que podíamos estar allí como familia. Is the thing that keeps me further from myself. Pero el final de nuestro viaje a Namibia también tenía algo bueno, porque estábamos en camino a ver al abuelo nuevamente. Y habían muchas cosas que todavía queríamos hacer en Sudáfrica. Lo mejor que descubrimos fueron las olas. Papá ama el agua y las olas, y nos quería mostrar lo genial que era coger una ola. Entonces sacó su viejo escarabajo en el que solía ir mi bisabuela, y nos fuimos a la playa. Pasamos muchas horas con papá surfeando las olas y descubriendo la belleza del océano. En uno de esos viajes nos fuimos a Coffee Bay, en la costa salvaje.
camino de regreso, Mami dijo que aún nos esperaba otra sorpresa. We have decided that before we go back, we need to do another trip. We did Cape Town, we did Namibia, we did lots of South Africa, but now we've decided we're going to do another trip. So guess where we're going to go? Yes, just tow it! One of the characters in the film is called Alex. And the other one is Melvin. Madagascar? Yes! We're going to Madagascar! Hey? Isn't that the coolest thing ever? Yes! Let's see. Disney Madagascar. Madagascar. Realmente no sabía que existía. Y ahora estábamos ahí. Viajamos con la amiga de mamá, Lisa, y con su hija Grace. Porque Lisa había estado muchas veces antes en Madagascar. Incluso construyó una casa en Madagascar. Y ahí es donde queríamos ir. Ella dijo que era una casa en una isla donde solo se podía ir en barco. Pero primero pasamos unos días en la isla principal. Todo era diferente a lo que habíamos visto antes. Había un montón de olores, la gente, las calles, todo era diferente. Normalmente no me gusta ir de compras, pero aquí era muy emocionante. Era muy interesante ver lo que la gente comía, ver lo que la gente te ofrecía a comprar y también ver que no había mucho donde elegir. Madagascar es definitivamente el lugar más pobre que he visto, pero la gente realmente no parecía estar triste por eso. Era como la gente que conozco en Barcelona. Algunos eran felices, algunos estaban estresados, algunos eran simpáticos y otros eran bordes, como en Barcelona. Después de 3 días, estábamos listos para ir en bote a la casa de Lisa. No podía esperar para verla. El sitio donde vivía Lisa parecía como en la peli de Madagascar. La casa estaba hecha de madera y hojas de palma, y estaba en medio de la jungla. Era increíble, igual que en la película, y lo mejor era que era la única casa en toda la zona. Cuando queríamos ir al otro lado de la bahía, teníamos que caminar media hora por la jungla para llegar al pueblo más cercano y ahí preguntar a un pescador si podía llevarnos al otro lado. What I like about here is that it's just nature and water, the sea. We don't have to go with cars, we go with boats when we want to go to a beach or something. Los pescadores nos llevaron con un barco muy viejo sin motor. El barco tenía agujeros y una vela que parecían sábanas en un palo. No podíamos hablar con la gente porque no sabíamos su idioma. Sin embargo, eran las personas más amables que me podía imaginar. Oh, that's refreshing. Yes. Incluso encontramos a Nemo en Madagascar
y a muchos otros peces. Solo tienes que ponerte el equipo de snorkel, irte al agua y ves cientos y miles de peces. Era como nadar dentro de un acuario. It's a big needlefish. Look. With very sharp teeth. You want to eat? You want to eat? Oh, Do you want to look at hold him up? Okay, yeah, this. hold him up. Which I is still your strong don't arm? see. Yes. Got him? Oh wow, he's heavy. Heavy, huh? Plaster his guts. There's 6 solar panels, and those are all of the panels that we use for all our energy. This is the water that pumps up from the well to here, and then from here it goes to a bathroom, to a shower. We definitely not allowed to drink it. And then we also got a drinking place, that's the spring. Now we're going to fetch water. Oh, here we are. Taking water. Yeah, I think I got enough bottles to carry now. The important thing about taking water is that you have to watch out of any insects that come in there, or if you take some sand, dirty sand, or if your bottle falls down, then you have to start off new. We put a tablet in, a water tablet, so all the bacteria and everything dies. Or if we don't got any more left, then we just boil the water up and then let it cool down and finished. Y por supuesto, también vimos los lémures en el bosque. Se ven exactamente como en la película de Madagascar. Como el rey Julián y todos los lémures tan divertidos, con ojos tan grandes. Después de 2 semanas ya no teníamos mucho para comer, así que volvimos al pueblo para ver si podíamos encontrar algo para comprar. Wow, look at all the fish. Ya sabía que en este pueblo no había un supermercado, pero realmente no esperaba que no hubiera nada para comprar. Sí que había una tienda, pero no había casi de nada. Compramos pescado y después Lisa dijo que quería comprar un pollo.
much alike. Don't you say that I don't want to take a mom Yes. from her babies? Yeah, no. So far. Don't worry, he's going to have a good laugh before the pot ends. So take it. Very good. No comimos el pollo de inmediato. Primero comimos el pescado que habíamos comprado. El pollo no era lo suficientemente grande todavía, así que tuvimos que darle de comer durante un par de días. We got some food for him before he dies. 10 días después, el pollo ya era lo suficientemente grande. Makes me sad because it is quite beautiful. It's just the way it goes when you're something done. Goodbye, chicken. There we go. Sort your dinner. This is done now. Goodbye, chicken. Oh, thank you. We're eating now the chicken that we were feeding a few days that was still alive, and this morning we killed him, so today we're gonna eat him. Hey, where's my focus? I still want to potato. Todo lo que vivimos era diferente a lo que ya conocíamos. El mercado, la comida, las casas, todo. Pero solo cuando visitamos la escuela en el pueblo cercano, me di cuenta de que crecer aquí es como crecer en un planeta diferente. I officially started the school in 2014. So often a villager would come past and they'd buy some stuff, and then they'd ask me please to open a school for their children. And every time I'd say, I'm sorry, but I'm just not interested. But you know what? I have a child of my own now. And when she was growing up, I thought to myself, they're so precious. I can't possibly leave the children of the village without a school. So from that moment I made plans, and they've come to light. Now the children of the village have a school. What are you doing? Go to the beach. You're the reason. La escuela que construyó la amiga de mamá, Lisa, les da a los niños la opción si quieren quedarse en su planeta o si quieren irse algún día y vivir una vida más moderna. I want them to have a choice. I want them to be able to decide if they want the country life or if they want a more modern life for themselves and their children. Cuando estábamos jugando con los niños, era como jugar con mis amigos en Barcelona. Cuando jugamos no tenemos que hablarnos para entendernos. Solo jugamos y simplemente nos olvidamos de quiénes somos o dónde estamos.
Madagascar fue el final de nuestro hermoso viaje. Aprendimos muchas cosas nuevas, vimos muchos lugares hermosos y hicimos muchos amigos nuevos. Lo único que no sé todavía es dónde nos llevará mamá y papá la próxima vez.